ustedes escucharon, soy el pastor de la Iglesia Presbiteriana Pueblo Libre y tenemos también un pastor asistente, nuestro hermano Reinaldo Serra, lo cual me permite visitar otras iglesias, y tengo también el agrado de ver que ustedes están siguiendo el Evangelio de Lucas en la predicación. Es decir, que estamos usando ya sea evangelios o cartas o el mismo Apocalipsis, pero queremos ir a través de todo el libro, ¿no? Lo cual nos permite tener una idea más global, en este caso, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de San Lucas. Y algo que yo noté hace muchos años en el Evangelio de San Lucas fue después de haber asistido a unas conferencias con las cuales yo no estaba de acuerdo, ¿no? Y me puse a leer todo el Evangelio de Lucas. Y era día domingo, lo leí de una etapa a otra. Y lo que me llamó la atención era que la palabra gozo, se encuentra a través del Evangelio, desde el primer capítulo hasta el último. Y entonces, de allí me nació la idea, ¿cómo interpreto, cómo me acerco a la lectura de la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas únicamente? Y fue todo un acontecimiento para mi vida propia como cristiano. Yo les dejo ahí la idea, si alguno quiere seguirla, va a notar. El tema, como se ha presentado, es de la tentación del Señor Jesús. Y yo me he permitido poner un nombre porque el hecho que antecede a la tentación es el bautismo. Luego viene la tentación y después vemos que el Señor va a comenzar su ministerio, su misión. Y creo que algo importante también es poder ver estos que llamamos textos dentro de su contexto. Es decir, lo que dice anteriormente y lo que dice posteriormente. El texto anterior y el texto posterior. De manera que podemos tener la idea más clara de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Yo los invito a que observemos que la tentación del Señor se da después del bautismo. ¿Lo notaron? Y me he preguntado y les pregunto a ustedes, ¿por qué será esto? ¿Por qué vino la tentación al Señor después de su bautismo? ¿Por qué no fue al comienzo de su ministerio? Antes que la gente le siguiera, antes que Él desplegara sus milagros portentosos. ¿Por qué? Porque el maligno, el diablo, Satanás, quiso sin duda dinamitar toda la vida del Señor, que no cumpliera su misión, que desconociera esas palabras que recibió en su bautismo. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. Si el diablo lograba que esto terminara, no había salvación para el mundo. De manera que cuando pensamos en las tentaciones del Señor, es importante tener en cuenta su bautismo. Del bautismo, durante el cual el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, como paloma va a decir el texto, y escuchó las voces, las palabras que ya les dije. Tú eres mi hijo amado, tú y nadie más, no hay ningún otro tú, y en ti tengo contentamiento. El Espíritu ahora
que estaba en su bautismo, lo lleva al desierto. Y así es como comienza el capítulo 4. Jesús volvió del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y realmente la tentación, como todo el relato anterior, es un misterio sobre el cual vamos a entrar con la luz que nos da la palabra y el Espíritu Santo que la ilumina. Porque nos ponemos a pensar, con justa razón, Jesús era Dios, pero también era hombre, ¿cierto? Como Dios no tienta ni puede ser tentado, como hombre sí. Entonces no era una apariencia de hombre, era un hombre real, verdadero. Nació a los 9 meses, tuvo pañales, lloró como cualquier criatura, pero era el Hijo de Dios desde la eternidad, el Hijo de Dios con poder. Era parte de la Trinidad de Dios, Padre, era el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pasaje entonces que hemos leído, en realidad nos está haciendo una presentación de la Trinidad. La voz del Padre, el Hijo que es guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que ha descendido sobre él en el bautismo, ahora lo lleva al desierto. Y va a estar allí durante 40 días y 40 noches. Y es importante ver el escenario. El campo de batalla no puede ser más dramático. Imposible encontrar dos enemigos más trascendentes. Jesús, el Hijo de Dios, y Satanás, el diablo. Con Jesús tenemos toda su historia en los evangelios, pero tenemos que pensar que el diablo es una realidad también. No fue imaginación de Jesús, era el tentador. Y por supuesto que debemos desmitologizar al diablo. Es decir, no es una cabra, no tiene rabo, no tiene cachos, no está con una capa negra. Es un ser espiritual que nos tienta y que en medio de este mismo culto puede estar tentando. ¿Cómo así? Distrayéndonos, haciendo comentarios allá adentro de que ha venido a hablar este hombre acá, de manera que no escuchemos bien. Y la tentación es parte de nuestra vida como humanos. Bueno, en ese campo de batalla decía que no habrá batalla más importante que esta que libró el Señor. Lo que se discute en este cuadro dramático es el destino del mundo. El Dios eterno va a salvar a su pueblo y bendecir a través de su pueblo al mundo. O estamos frente a una escena intrascendente. Si estamos aquí esta mañana es porque Jesucristo triunfó, venció al pecador, nos abrió el camino para adorar a Dios. Y ya lo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y cuál es el dilema que se plantea entre Jesús y el tentador? ¿Obedecer o desobedecer?
obedecer y vivir para la gloria de Dios, o desobedecer y vivir para lo temporal, lo pasajero, lo intrascendente, o vivir como Jesús para lo eterno, lo permanente, lo que da vida. Se ha planteado allí la situación y, por supuesto, lo dije al comienzo y lo repito ahora, el misterio lo envuelve todo. El teatro de batalla, los personajes, el diálogo, las preguntas y respuestas, el desenlace final, todo lo que tenemos en este pasaje. Pero yo quisiera destacar algo que aparece en el pasaje. Hasta aquí estoy, vamos a decir, orillando para entrar bien en el pasaje. Pero es que el texto nos da esas luces. En la tentación del Señor, de Jesús, nuestro Salvador, se dan cita dos armas predilectas por el Señor. La palabra, es la palabra de Dios, que es espada de dos filos, que es instrumento de lucha. Lo sabe Jesús y lo sabe también el diablo, que usa la palabra de Dios astutamente. Más adelante comentaremos eso. El Espíritu bautiza a Jesús y es quien lo lleva al desierto. El texto aquí en Lucas destaca el hecho de que el Espíritu lo acompaña durante los 40 días y 40 noches y lo sigue acompañando a través de la tentación, porque cuando ella es como si por un oído el Señor escucha las insinuaciones del diablo para desobedecer al Padre y por el otro está escuchando la afirmación rotunda del Espíritu Santo: tú eres el Hijo de Dios, en ti me complazco, tú vas a salir como yo quiero que sea, para la gloria de mi nombre. Es importante pensar en esta identidad que el Señor le da a Jesús. Las palabras que se escuchan en el bautismo están cargadas de mensaje. En realidad son dos textos que vienen del Antiguo Testamento. Isaías 42, ustedes lo podrán buscar, y el Salmo 2, pero no lo busquen ahora porque se van a distraer, ¿no? ¿Y de qué tratan estos pasajes? El primero de Isaías es que el Mesías es el siervo sufriente, que aquel que Dios ha puesto como su enviado para transmitir quién es Él y lo que Él va a hacer por la humanidad. El Cristo de Dios no es un ser Superman que está por encima del género humano. No, Él es el siervo sufriente, que el camino que le espera es el camino de la cruz. En el Salmo 2 se dice que este Cristo, este Señor, es instalado por Dios como el Mesías, como aquel que va a traer la salvación a este mundo. Y viene un mensaje para la iglesia. La iglesia debe seguir el modelo de misión que siguió Jesús. La iglesia va a tener que enfrentar sus propias tentaciones.
Y nosotros que somos la iglesia, vamos a tener las nuestras propias, que son diferentes a las del Señor, y vamos a ver por qué. Pero la iglesia y los cristianos hemos sido puestos aquí en este mundo, como Él lo fue el Señor, para servir. Y entonces ahora nos podemos encoger de hombros, porque yo no quiero servir, yo quiero ser feliz. Yo quiero que me sirvan. Cuidado, ¿quién nos está diciendo eso? Porque el servicio para Cristo implicó la cruz. Y para nosotros, que puede haber sufrimiento. Y de hecho, que habrá sufrimiento. Y que su iglesia ha sido puesta por Dios para ser el canal de bendición que llega al mundo, no pocas veces, a través del sufrimiento de los santos. Así que, cuando decimos con el catecismo, no el de Heidelberg, sino el de Westminster, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios aquí en la tierra, ¿no? Porque allá estaremos en la gloria, pero gozar de Él para siempre solo será cuando estemos con Él. Ahora gozamos dentro de los problemas y turbulencias de este mundo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y Cristo Jesús no ha venido para librarnos de las tempestades de la vida, sino para librarnos en las tempestades de la vida. De manera que una tentación que puede tener la iglesia en nuestro tiempo es esa. Pensar que el evangelio es holgorio, que todo me va a ir bien, que ya yo soy cristiano, no me va a pasar nada, no me voy a enfermar, voy a ser rico. Bueno, esa enseñanza es en otro lado, no entre los presbiterianos. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia. Porque eso no está en las Escrituras. Ahora bien, en este pasaje, Jesús sabe, y su enemigo también, que tiene poder. Es importante. Él es el Hijo de Dios, Dios se complace en Él. Tiene todo el poder que Dios le puede dar. Todo poder. De manera que convertir las piedras en pan para Jesús era tentación, pero para ninguno de nosotros es una tentación. ¿Por qué? A ver, hablemosle a la piedra. No va a pasar nada. Que suba al pináculo del templo y se tire allí. Para él era una tentación, pero para nosotros sería una locura. Salvo que uno quiera suicidarse, pues no, que sería otro tipo de tentación. Pero lo cierto es que Jesús tenía el poder reinar sobre el mundo, tener todos los poderes y autoridad sobre todas las naciones. ¿Acaso de eso no nos habla el reino de Dios? Pero el camino no era por dar pan, ni por tomar el pan para sí. El camino no era de adorar al diablo. El camino es, y era para Jesús, la cruz. Y si hay algo que este pasaje nos dice, es que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo con un propósito: de morir en la cruz
por los pecadores, de mostrarnos, revelarnos en la cruz, el amor de Dios, de llamarnos al arrepentimiento y a la fe, a que nos demos cuenta que en medio de toda circunstancia personal, marital, eclesial, Dios nos acompaña. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y qué importante es notar que Jesús va a reinar porque se pone bajo la autoridad del Padre. O en otra forma dicho, porque le entrega totalmente su voluntad a Dios. Y esto es fundamental para nosotros como cristianos, porque a Dios no le entregamos nada, sino le entregamos nuestra voluntad. Entonces, esa puede ser la tentación mayor. Yo me guardo esto para mí y lo otro se lo doy a Dios y estoy haciendo bastante. No. El Señor nos quiere completos. Cuerpo y alma, tuyo soy. Y Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan de otra forma. Como hombre del Espíritu que era, le dijo a sus discípulos que se extrañaron de verlo conversar con una mujer, la samaritana. ¿Recuerdan? ¿Qué les dice el Señor? Mi comida, para comer, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Pero el hombre Jesús, el hombre del Espíritu Santo, tiene hambre. Tiene hambre. No sé si han hecho ustedes la prueba de pasar una semana sin comer. No, eran 40 días y 40 noches. Entonces el Señor tuvo hambre. Y ahí es donde ingresamos a la primera tentación. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Noten el condicional, si eres. O sea, muy sutil. Si eres, prueba que eres. ¿No? ¿Y qué es lo que le está pidiendo? Que le diga a las piedras que se conviertan en pan. Y vuelvo a repetir algo porque creo que es fundamental. Esta tentación, como todas las que tuvo Jesús, acá solamente están 3, tiene por objeto desviarlo de la cruz, de su sacrificio por el bienestar y la salvación del mundo. Y lo que hace aquí el diablo, si eres, es poner en duda la palabra de Dios audible que se escuchó en el bautismo y la palabra de Dios escrita en el Antiguo Testamento que el Señor en su gracia usó para hablar de su Hijo amado. Y va a suceder lo mismo con nosotros. El diablo quiere que pongamos en duda la palabra de Dios. No puede ser tan fácil creer en Cristo y ya tengo vida y salvación. No, tengo que hacer algo más. Tengo que pasar horas en oración. Tenemos que aumentar mis ofrendas. No, el que a mí viene no lo echo fuera. Porque cuando hay fe, hay reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. Un pecador que por la gracia de Dios puede confiar en los beneficios del crucificado.
El diablo indujo a Jesús a autoservirse. ¿Han notado eso? Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan y te alimentas tú. Pero además, úsala como prebenda. ¿Cómo así? Como recompensa, como coima, como gratificación hacia otros. Dales pan, ya. Vas a ver cómo te siguen. ¿Ven el problema? De manera que la tentación no era algo para Jesús que no nos hacía pensar todo lo que estaba en juego. Y solamente una nota más que estaba en juego. Nosotros hemos cantado en alguna de las canciones que Dios creó todo, ¿sí? Y Dios creó al hombre, ¿cierto? Sí, eso dice Génesis. Pero lo que olvidamos, aparte de la cuestión teológica, que si me la van a repetir es, teológicamente sí, Dios creó al hombre para glorificarlo y gozar de él, ya, en eso estamos de acuerdo. Pero mientras esté en esta tierra, ¿para qué creó al hombre? Creced, multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. ¿Cómo sojuzga el hombre la tierra? Si no es a través de su trabajo. A través de su trabajo intelectual, a través de su trabajo manual, a través de su trabajo estético y ahora si quieren digital, no. Pero el hombre no es hombre si no trabaja. De manera que dar pan sin que trabajen es deshumanizar la vida humana. Y lo que un Estado tiene que hacer es dar trabajo a sus ciudadanos. Pero cuidado, no hay que ponerse extremista tampoco. El Señor dio pan a aquellos que estaban hambrientos y lo habían seguido. Hay un lugar legítimo para dar pan a aquellos que por circunstancias de la vida o de los problemas que pueden acontecer en la sociedad o en la naturaleza necesitan pan. Pero lo normal, lo que Dios quiere, si Dios hubiera dado pan, el hombre no sería hombre. Le quitaría, le restaría algo a su humanidad. Miren ustedes, hay tentaciones con esto del uso de las cosas materiales para la iglesia. Y han habido momentos en que la iglesia en diferentes localidades equivocaron su camino. Una de esas oportunidades misioneras fue cuando trataron de evangelizar la China. Y vio que la China, lo que más comían era arroz. Entonces, las misiones quisieron evangelizarlos dándoles una taza de arroz para traerlos a la iglesia. Total, se acabó el arroz y se acabó la iglesia. Pero hoy hay nuevas formas que la iglesia tiene para querer atraer a la gente. Y se olvida de que somos el pueblo de Dios, que tenemos el Espíritu Santo que nos acompaña y que la palabra de Dios es eficaz para atraer a la gente a Cristo. Que no tenemos que hacer otros ensayos. Bueno, lo dejo ahí. Pasamos a la segunda tentación. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en el instante le mostró todos los reinos de este mundo. Bueno, quizás tenemos que pensar, Jesús era hombre. Por más alto que sea el monte y por mejor vista que tenga, no va a ver todo el mundo, ¿está bien? Entonces era algo que sucede aquí en la mente. La tentación viene a la mente. Y el primer lugar donde nos
acecha el tentador es en nuestra cabeza, en nuestra mente. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre todas sus riquezas, porque a mí me han sido entregadas. Yo puedo dárselo a quien quiera. ¿Así? Sí, hay una condición. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Lo único que hay que hacer es: adórame. Y es posible que el diablo nos presente unas tentaciones no parecidas, han sido únicas, porque no vamos a granjear todo el mundo. Y el Señor lo dijo en una parábola: que granjere todo el mundo y pierde su alma, pierde su vida. No, es poner ciertas realidades de la vida como si fueran Dios. Es decir, cosas que el Señor nos ha dado y ha dado a la iglesia como medios, y pensarlos que es el fin de la vida. Como que, por ejemplo, aquí comenzamos con el pensamiento, el poder de la mente. Y gracias a Dios, porque nos ha dado ese poder. Pero el poder de la mente lo podemos usar para el bien y para el mal. ¿Cierto? Tenemos 8 presidentes, 7 estudiaron en tremendas universidades, 1 no tuvo la misma preparación, pero los 8 fueron un desastre. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial los está pidiendo. Entonces no podemos endiosar la mente. Se puede ser muy inteligente y ser el problema mayor para la sociedad, porque se puede usar su saber, sus conocimientos para el mal. Y tenemos gente presa acá, que nos está hablando bien fuerte, lo cual no quiere decir que despreciemos la mente, sino que la mente debe estar sujeta también a Dios. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, que era una iglesia con muchos dones, pero también con muchos pecados, con una inmoralidad rampante. ¿Qué es lo que le va a decir? Que los dones no son lo principal, sino el carácter. Y solo el Espíritu Santo puede darnos un carácter parecido de Cristo. Y la frase que usa es: ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Recuerdan? Con la mente de Cristo, mientras se sometan a Cristo, mientras el Espíritu los guíe, mientras en medio de sus luchas, reconociendo sus debilidades, ustedes pidan la gracia y misericordia de Dios. Sabemos que aquí no hay obediencia perfecta, pero sabemos que aquí podemos poner nuestra vida al servicio de Dios. Pero hay poder político y poder económico. Lo que a veces olvidamos, que si tenemos, ya sea algo de educación o mucha educación o algo de bienes materiales, se lo debemos todo a la gracia de Dios, que nos permitió tenerla. Y por eso dice el apóstol: si lo tienes, ¿por qué te sientes orgulloso? Porque lo que tienes lo has recibido de parte de Dios. Pero ¿cuál es la tentación para muchos? Que quieren recibir los beneficios que Dios da sin hacer los esfuerzos debidos. Y esa puede ser la tentación de un estudiante que se pasó toda la semana bailando y quiere salir con buenas notas en el examen de ingreso. No tiene sentido, ¿verdad? Pero las tentaciones son diferentes para nosotros. Y aquí el caso es
que sea la economía, que sea el poder político, que sea el poder de la mente, ponerla en el lugar que le corresponde a Dios, es una idolatría. Porque Dios nos ha dado todos esos poderes, no como el fin, sino como medios para un fin, para bendecir al mundo. Y entremos en la tercera tentación, que aquí en Lucas está más extensa. Entonces el diablo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia lo abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. ¿Han notado? El diablo usa la Biblia. Conoce la Biblia, pero no la obedece. Conoce la palabra de Dios, pero no obedece a la palabra de Dios ni al Dios de la palabra. Y eso puede ser también para los cristianos una tentación. Leer promesas que probablemente necesitan que las leamos bien, a ver si corresponden a nosotros o correspondieron a Israel solamente, y decirlas como si fuera la última verdad. Yo creo, hermanos, que aquí tenemos algo también que pensar. Miren el escenario de esta tentación: Jerusalén, el templo, la almena, el lugar más alto. ¿Y qué quería que Jesús haga? Imagínense, ven la Catedral de Lima, ven el campanario más alto, tírate de ahí. Si eres el Hijo de Dios, sé espectacular. No aparezcas ahí como un hijo del vecino que no tiene nada que hacer. Tienes que ser impetuoso, espectacular. Y qué mejor que tirarte de un lugar así. Si eres espectacular, significaba para Jesús desobedecer las leyes de Dios, que era desobedecer a Dios. Porque ¿quién puso la ley de la gravedad en este mundo y en este universo? Entonces, la desobediencia es más amplia, ¿no? Y hay veces no lo notamos. Las leyes las puso Dios en el cosmos. Y el tentador usa hasta 2 textos de la Biblia. Jesús le responde también con la Biblia. ¿Han notado? Todas sus respuestas están en las Sagradas Escrituras. También está dicho: no tentarás al Señor tu Dios. Antes cantábamos un himno que podríamos rescatarlo, ¿eh? Tentado no seas, ceder es pecar. Te será más fácil, luchando, triunfar. Y ese día Jesús triunfó. Y con su triunfo nos trajo la salvación. Abrió el camino a que pudiéramos acceder libremente a Dios a través del crucificado y resucitado, nuestro Señor. Ahora bien, el pasaje termina allí, de la tentación, pero es importante ver lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Yo les decía antes que el modelo de la misión tiene que ser el modelo de Jesús. Lo primero es el poder del Espíritu Santo.
Hermanos, hermanas, desde que creímos, nos dice el apóstol Pablo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Recuerdan eso? O sea, tú y yo, por la gracia de Dios, desde que creímos en Jesús como nuestro Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces la iglesia, para cumplir su misión, requiere, necesita, es imprescindible la presencia y el poder del Espíritu Santo. La iglesia no es un club de religiosos. La iglesia es donde adoramos al Dios viviente, donde se proclama a Jesucristo como Señor y Salvador, donde el Espíritu obra y atrae a los hombres a que miren al Cristo crucificado y resucitado y crean en Él. Aquí deben suceder milagros, como en todas las iglesias presbiterianas y todas las iglesias de Cristo. No milagros solamente que tengan que ver con nuestra salud, porque el milagro más grande que puede haber es que una persona que ha dado la espalda a Dios por completo ponga su fe en Jesucristo. No hay milagro más grande, y lo va a decir el apóstol, capítulo 4 de Corintios, que el que creó todas las cosas, el que nos hace renacer, nos crea de nuevo para comenzar una vida nueva y diferente. Lo siguiente que aparece en el texto, porque me gusta seguirlo, es que Jesús volvió a Galilea. ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Recuerdan? No me digan que no se dieron cuenta. En el desierto, cerca de Jerusalén. Y ahora el Espíritu lo acompaña otra vez hacia Galilea. ¿Y por qué es importante pensar en Galilea? Porque Jesús comenzó su ministerio, su servicio durante esos 3 años, allí en Galilea. Porque Galilea era un lugar no santo para la gente, como decían, la ciudad santa de Jerusalén. Allí había muchas cosas desajustadas en la sociedad, en cuanto a la moralidad, en cuanto al comercio, en cuanto a todo. Es decir, Jesús se va a la ciudad donde él conocía, donde él se había criado, Nazaret, Galilea, y allí escoge a sus discípulos, 11 de ellos. Uno no era de Galilea, que fue el que le falló. Los otros eran pescadores, hombres de trabajo. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros pensemos en Galilea? Porque nosotros estamos aquí en Surco, nosotros estamos en Pueblo Libre, pero la misión tiene que ver con todo Lima. Y una iglesia necesita líderes, y por eso oramos por nuestros pastores, por nuestros presbíteros, por nuestros diáconos. Pero todos como iglesia, todos estamos llamados a adorar a Dios. Estamos llamados a amarnos unos a otros. Estamos llamados a dar testimonio de la gracia de Dios. Y en una mañana como esta, estamos llamados a adorar a Dios, todos juntos. Y la música es una parte de la adoración a Dios. El ministerio de adoración es de todos. La música apoya. Pero permítame concluir con una descripción de un obispo anglicano sobre la adoración. Y termino allí porque era probablemente la tentación más importante para Jesús, y para nosotros lo será. Poner cualquier cosa que sea como el fin último de nuestra vida, sabiendo que solamente es un medio. Y cada vez que hacemos eso, caemos en la idolatría. Adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios.
alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación por la belleza de Dios. Todo esto está reunido en la adoración, la emoción menos egoísta de la cual nuestra naturaleza es capaz, y por lo tanto el principal remedio contra el egocentrismo, que es nuestro pecado original y la fuente de todo pecado actual. ¿Qué nos está diciendo? Que adoremos a Dios y lo pongamos en el centro de nuestra vida, porque todos los seres humanos, dijo alguien, tienen un trono en su corazón. ¿Quién está sentado en ese trono? Ahí está la tentación que hay que resolver, y está la gracia de Dios que nos cuida, nos protege y nos llama a la entrega de nuestra vida al Señor. Que el Señor nos bendiga y nos haga bendición. Por favor, pastor, puede dirigirnos en oración.